tercer tema, amigos y amigas, en el cual Estados Unidos y China están en constante conflicto y que sobre todo en el año 2020 más ha impulsado Estados Unidos, es que las autoridades estadounidenses acusan a China de hacer imposible que sus aerolíneas operen entre ambos países. La United Airlines y Delta Airlines enfrentaron dificultades para retomar sus vuelos hacia China, que, bueno, tuvieron dificultades de febrero a junio del año 2020, pero todavía en julio y en agosto, estas aerolíneas dicen que el gobierno de China no las deja operar con normalidad. Por lo tanto, acusan de que la Administración de Aviación Civil de China estableció que todas las aerolíneas deberán usar, hasta próximo aviso, los mismos itinerarios que tenían durante la semana del 16 al 22 de marzo. Ustedes recordarán que en esta semana prácticamente el mundo empezó a confinarse. Los países en el mundo empezaron a paralizar todo. Llegó el gran confinamiento, fue la semana del gran confinamiento. Y en esta semana del gran confinamiento dejaron de operar autobuses, dejaron de operar aerolíneas, se cerraron mercados, se cerraron escuelas, se cerraron plazas comerciales. Es decir, se paró casi en seco la economía y esto, pues, a las aerolíneas fue las que más afectó. En ese contexto, las dos empresas estadounidenses no podrán volar a China, pues para esas fechas ya habían cesado sus operaciones. Es decir, fíjense también aquí, pues una manera en la que China se protege es diciendo que va a establecer que en un periodo más largo, todas las aerolíneas extranjeras tienen que reproducir o esperar a replicar o a reproducir justamente lo que se vivía entre el 16 y el 22 de marzo. Por lo tanto, si tu aerolínea trabajabas en esa semana, entonces después de junio puedes volver a hacerlo. Pero si no trabajabas, entonces se van a pegar a lo que hacías, al antecedente que tenías en esta semana. Por lo tanto, tanto United Airlines como Delta Airlines dicen, China nos está, pues, haciendo trampa. En ese contexto, obviamente el gobierno de Estados Unidos respondió. Donald Trump puso un tweet en el que acusa a China, dice, las aerolíneas de Estados Unidos van a ser apoyadas con mucha fuerza y señala pues a las dos, a Delta y a United Airlines y otras, que son particularmente afectadas por el virus de China. Dice, vamos a estar más fuertes que nunca antes. Mientras las aerolíneas chinas tenían normalidad para operar, las estadounidenses encontraron restricciones en China. China, decíamos, respondió que daba un trato igualitario a todas las compañías y reiteró que responden a la necesidad de controlar la pandemia. Dicen los chinos, nosotros la verdad es que no tenemos bronca, nosotros no estamos señalando, no estamos discriminando a las estadounidenses, nos estamos apegando a un criterio que afecta a todas, no necesariamente a las estadounidenses por lo pronto, o por lo menos no estamos entonces discriminando a nadie. En ese orden de ideas, pues, parece que a Estados Unidos se le están invirtiendo, le están aplicando una condición de desventaja que normalmente Estados Unidos le aplica a otros países. Miren, por ejemplo, sin ir muy lejos, Estados Unidos y México. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora que cerraron la frontera entre Estados Unidos y México aquí en el sur, los estadounidenses pueden venir a México sin problemas, ni el ejército, ni el Instituto Nacional de Migración, ni el gobierno federal, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ninguna autoridad federal restringe el acceso de los estadounidenses a México. Me parece una verdadera estupidez y un verdadero suicidio por parte de las autoridades mexicanas que para recuperar con dólares la enfermedad que nos pueden seguir trayendo los estadounidenses, y miren que yo no estoy hablando como habla Trump sin bases, porque Trump cuando decía que gracias a que había puesto un muro en la frontera, los mexicanos no podrían cruzar a llevar el coronavirus a California, aun cuando California solita tiene más gente contagiada que todo México y que Estados Unidos tiene casi 190,000 enfermos de COVID-19, muertos, perdón, de COVID-19, y ellos se atrevían a decir que México podía llevarles el COVID-19. Bueno, nosotros sí tenemos una base muy dura para sustentar que es un gran riesgo que los estadounidenses entren a México en este contexto particular. No me malinterpreten, en este contexto particular en el cual se cerró la frontera para evitar la movilidad y evitar
que se pierde el control con el tema de los contagios de COVID-19. En el contexto de la nueva normalidad, los estadounidenses, a pesar de que la frontera está cerrada, sí cruzan para México, pero los mexicanos nos tienen prácticamente sellada la frontera. Y si quieres cruzar, a menos que no tengas la nacionalidad, es decir, si tienes la nacionalidad o si eres residente o si trabajas allá o si puedes justificar que es algo urgente a lo que tienes que ir, no puedes ir a cualquier otra cosa si no tienes la nacionalidad estadounidense y si no eres residente. Entonces, la verdad es que ahí hay un trato de desventaja. ¿Por qué? Porque por un lado, Estados Unidos sí hace el enforcement, sí aplica este acuerdo, mientras que México, las autoridades federales dicen, es que si vienen los estadounidenses, nos traen dólares, los negocios se recuperan y bueno, está bien que pasen, aunque no nos dejen pasar a nosotros. O como cuando Canadá nos aplicó el visado a los mexicanos, pero México no le imponía visado a los canadienses. Y entonces, pues prácticamente todos se burlan de nosotros. Bueno, pero ¿qué le pasó a Estados Unidos ahora con China en el tema de las aerolíneas? Que las aerolíneas chinas sí pueden trabajar sin problemas en Estados Unidos, pero las aerolíneas estadounidenses en China no lo pueden hacer. Entonces, parece que al gigante estadounidense le están aplicando la misma que generalmente ellos aplican a los demás países con los que tienen condiciones asimétricas. Así que, ¿qué les parece, amigos y amigas?